o los mismos switches. Uno puede consultar las estadísticas y ahí uno puede verificar qué es lo que está pasando. Ya, entonces, esa es como la idea, ¿verdad? Entonces, para eso, pues, se ocupan, digamos, PVC, circuitos virtuales independientes, ¿verdad? Que transportan esa información. Y pues, y ahí está también, en las mismas cabeceras también de los paquetes, pues también se agrega información, ¿ya? Siempre la idea se mantiene, ¿va? La idea básica que les comentaba yo respecto a lo que es Fan Relay era mantener lo que sea lo más simple posible el protocolo. La idea era de encargarse básicamente del transporte de los paquetes y dejar pues el problema de recuperación de paquetes u otro tipo de falla que existe, congestionamiento y todo, dejárselo a capas superiores. Ya, ese es como no complicarse mucho la vida a nivel de capa 2, debido a que les mencionaba que ya los enlaces pues habían mejorado bastante ya su calidad, y pues entonces ya no he requerido tanto control, ¿verdad? Porque la tasa de errores ya era bastante baja. Entonces, ya la parte de señalización, pues tenemos ahí algunos mecanismos, ¿verdad? Que podríamos decir que nos pueden ayudar. Primero, determinar si hay congestionamiento. Ya hay una congestión. Ya lo hablábamos un poco al respecto de que pueden haber congestiones similar a lo que hay en carretera, ¿verdad? Entonces decíamos de que el congestionamiento pues es común, ¿verdad? No es algo extraño que se dé en una red, ya, pero ahí tenemos que ver la manera de cómo controlarlo, por lo menos intentar hacerlo. Ya vamos a ver que no siempre es posible manejar el congestionamiento, ¿ya? Entonces también pues mostrar también el estado de las conexiones, de los PVC, por decirlo así, ver cuál es en sí como les decía, si está activo o no un PVC, a ver si está funcional o no. Y pues también para hacer nuevas llamadas, ¿va? O sea, hacer circuitos virtuales, pero de los conmutados, ¿va? Decíamos que se podían establecer de forma dinámica. Entonces, para todo eso necesitamos señalización, ¿ya? Pero aún así, ¿verdad? Como por la misma idea, la filosofía que tenía Fan Relay de mantener simple todo, todavía todos esos mecanismos los dejaron como opcionales, ¿no? O sea, que usted podía implementar una red sin necesidad de esos mecanismos de señalización o haciendo caso omiso, ¿verdad? De dichos mecanismos, ¿ya? Entonces, y sin embargo, pues los fabricantes siempre lo toman en cuenta, ¿va? Pero sí estaba abierto, pues, a que si se quisiera, no se tomaran en cuenta, ¿verdad? Ya veíamos un poquito la curva de lo que es la carga ofrecida contra el throughput, y que decíamos que por ahí arriba tendría que estar el ancho de banda, ¿ya? Veíamos que en una parte pues se comporta de forma lineal, y que lo que aparece antes del punto A, ya, entonces ustedes ven a medida que aumenta la carga, pues el throughput también aumenta. Decíamos que la carga ofrecida pues es la cantidad de datos en un instante dado, ya que quieren ingresar a la red, ¿ya? Y mientras que el throughput ya son los datos que han podido viajar de un punto hacia otro punto de la red. Ya, lo que les comentaba, similar a una carretera, la carga ofrecida serían los carros que quieren ingresar a esa carretera, y el throughput serían los que están ingresando por un punto y saliendo por otro. Allá la cantidad de vehículos que se han movido, que han atravesado esa carretera, ese sería el throughput. Ya, entonces, ese es diferente, ¿va? Es diferente, no es lo mismo. Y les decíamos que el ancho de banda son, por ejemplo, los números de carriles que tiene la carretera, que no va a cambiar. Es la capacidad física que tiene el medio para transportar datos. Ya, aunque siempre les decía que el throughput casi siempre va a ser menor que lo que es el ancho de banda, ¿va? Porque para que fuese igual tendría que llevar un orden, ¿verdad? Un orden controlado de todo el ingreso de los vehículos, ¿verdad? Que todo llegue en un instante dado y vayan uno detrás del otro ordenaditos, ¿verdad? De cada carrilito, todo eso, pero eso no va a suceder porque el tráfico es estadístico, digamos, y también se comporta como con ráfaga, o sea, son picos de paquetes que van de repente y de repente se
baja, o sea, son bursting, se le dice en inglés, ¿verdad? Entonces, pero es tráfico de ráfaga, son ráfagas de bytes que nosotros enviamos, generamos, ¿ya? Y esas ráfagas son las que tenemos que ver cómo ingresar, cómo transportamos. Ya no es constante, ¿verdad? No es un rey constante que nosotros generamos el dato, sino que son ráfagas de datos, son picos de datos que nosotros generamos. Entonces, decíamos que para eso también los sistemas tienen lo que son unas memorias que le llamamos buffer, que esa memoria temporal está antes de llegar al medio. Entonces, los datos pasan por esa memoria, podemos decir como un registro serie ahí, ¿verdad? Y si no logra ingresar en un instante dado al medio, pues no importa, se van ahí, se alojan en esa memoria y se van despachando así conforme el medio los vaya aceptando. Ya, esas son las colas de datos, las queue. Entonces, es memoria, que no podemos ingresarlo todo de una sola vez, ¿ok? Lo vamos a ir ingresando poco a poco, mientras lo pasamos a memoria, ¿ya? Entonces, una medida del congestionamiento es el tamaño de cuánto se llenan esas colas, ¿verdad? Si las colas se están llenando, ¿verdad? Entonces significa que estamos llegando a congestionamiento, estamos teniendo problemas, ¿verdad? Si la cola se llena y se vacía de forma rápida, entonces no hay problema, es normal. Ya, lo anormal es que se mantenga llena, ¿verdad? Entonces, eso es lo que miden los equipos, están viendo qué porcentaje de la cola está llena de forma permanente, y entonces basado en eso determinan que ya tenemos congestionamiento, o ya tenemos problemas para meter datos. Ya. La idea, pues como decíamos en esta curva, es evitar llegar al punto B. Si ustedes ven, de hecho, de A a B, eso ya no es deseable, mucho menos de B en adelante y de en adelante. Ya, entonces decíamos, la idea es mantenernos en la curva de lineal, donde vemos que digamos, el throughput es proporcional pues, a lo que es la carga ofrecida. ¿Ya? Para eso también les comentaba que los diseños de la red, usted no va a dimensionar al 100%, sino que anda dimensionando un 70%. Es un número rápido, porque hay que también tomar en cuenta los protocolos, pero en general, ¿verdad? La red, si usted realmente necesita 2 megas, por decirlo así, de ancho de banda, de acuerdo a los cálculos que se hagan de los requerimientos de los datos que usted quiere enviar, necesita 2 megas, entonces realmente no va a colocar 2 megas, sino que 2 megas, pues, ya lo va a sobredimensionar para que ese 2 megas signifique el 70% del ancho de banda real, ¿verdad? O sea, digamos que usted la capacidad, digamos, vámonos nuevamente a las carreteras, para las carreteras no las va a poner al 100%, sino que las va a dimensionar para que un tráfico con un 70%, ¿verdad? De tal forma, como les dije, para que funcione la red, ¿verdad? Se mantenga el flujo constante, ¿verdad? Tiene que entrar todo ordenadito a todo el tráfico, y eso no pasa, ¿no? Ya, y eso no es así. Entonces no podemos dimensionar al 100%, siempre andamos como por un 70%. Eso lo vamos a ver en el otro unidad, ¿verdad? Vemos principios de diseño de la red, ¿no? Pero ya me estoy adelantando un poco. Pero la idea es no llegar a la zona esa entre A y B, ¿va? Sino que desde el punto A detectar que estamos llegando a A, y ahí ver qué hacemos para poder evitar pasar a B, y después tampoco llegar a C, ¿va? Que ya C, ya tenemos ahí ya colapsada la red, ¿va? Ya es una congestión severa, ya. Todo, como les mencionaba, similar a la parte de los vehículos, ¿va? Bien parecido, ya. Entonces, para la parte de congestionamiento, pues entonces tenemos como, podemos utilizar 3 mecanismos para friend relay, ¿verdad? Uno es notificación de congestionamiento explícita. Explícito quiere decir que yo lo digo, ¿verdad? O sea, yo digo, mire, está ocurriendo un congestionamiento, ¿verdad? Es explícito, que no lo doy por entendido, ¿va? Sino que yo lo tengo que decir, ¿va? ¿Ya? Y está la elegibilidad para descartar, que es un mecanismo que les mencionaba yo, que se asume cierta cuota de datos
Y si usted se sobrepasa esa cuota, pues entonces esos bits, esos bytes, ¿verdad? Que usted está enviando arriba de la cuota, pues son elegibles para poder ser descartados en caso de un congestionamiento, ¿verdad? Y la otra parte es la notificación de congestionamiento implícita. La congestionamiento implícita es la que usted deduce, ¿va? No de manera directa, ¿va? Sino que midiendo variables secundarias, ¿va? Lo que les mencionaba, por ejemplo, midiendo los buffers, ¿va? Viendo qué tan llenos están esos buffers, ¿verdad? De memoria para meter los datos, podemos determinar que ya está habiendo congestionamiento. O podemos también, por ejemplo, con el tiempo, ¿verdad? Cuando la latencia aumenta, que es el tiempo que tarda un paquete de ir de un punto hacia el otro. Entonces nosotros también podemos ver ahí que estamos teniendo congestionamiento. Ya, otra manera de poder ver que tenemos congestionamiento es con una pérdida de paquetes. Decimos, mandamos tantos paquetes y solo recibimos tantos. Todos esos indicadores, que no es que nos estén diciendo el sistema que hay congestionamiento, sino que nosotros deducimos, ¿verdad? Que hay un congestionamiento, a eso es lo que conocemos como notificación de congestionamiento implícita, ¿verdad? Ya, entonces, veámoslo más detallado, veámoslo para la explícita, ¿verdad? Se utilizan lo que son los 3 bits que les mencionaba, el FEC, ¿verdad? El BEC y el DE. Son 3 bits que traen la cabecera de la frame relay, que es la que lleva cada paquetito y lleva esa cabecera y lleva esos 3 bits, ¿verdad? Entonces, los 3 bits son para esos mecanismos, ¿ya? Pero no para la implícita, ¿verdad? Para la implícita no está incluido en estos bits, ¿verdad? Porque eso es diferente, ¿verdad? Viendo otros parámetros, otros índices que deducimos que hay congestionamiento. Entonces, ¿cómo funciona la congestionamiento explícita? ¿Verdad? Aquí en esta hojita, ahí en esta imagen podemos ver, ¿verdad? Más o menos cómo es el funcionamiento de la congestionamiento, ¿verdad? La notificación de congestionamiento explícita es cuando yo digo que hay congestionamiento. Yo estoy diciendo que hay congestionamiento. ¿Quiénes hacen esto? ¿Verdad? Normalmente son los switches. Lo que ellos ven es el congestionamiento. Por ejemplo, en este caso, veamos, el nodo B detecta que el enlace entre B y C está congestionado, ¿verdad? Digamos, él detecta que él ya no puede ingresar datos en B y C. ¿Cómo lo hace? Como le mencioné, midiendo la cantidad de bytes que permanecen en la cola de salida. Ya, si ve que esa cola está al 70%, 80%, ahí ya tenemos problemas. No debería estar tan llena. Fíjense que para esas colas se pueden controlar, ¿va? Son de los manejos que uno puede hacer en los routers y todo eso. Casi nadie hace esos ajustes, ¿va? Porque en realidad sí, sirven, ¿va? Pueden servir, ¿va? Porque usted viene y tiene paquetes, hay una estadística, lo vamos a ver en los routers, que les dice que cuántos paquetes han sido perdidos, pero porque estuvieron en cola y no se lograron ingresar después a la red. Entonces, pasado un tiempo, se descartan esos datos. Esa estadística la dice cuando usted da, por ejemplo, un router show interface serial tal, ahí le aparecen los paquetes drops, ¿verdad? Pero botados, pero por haber estado en cola y no lograr ingresar a la red. Entonces, una medida paulatina, así como para paliar un poco el problema, es aumentar el tamaño de la cola, ¿va? Se puede aumentar en bytes, se puede darle más bytes a la cola para que aguante más tiempo, ¿verdad? Es como una medida paliativa, como les digo, no es la solución, ¿va? Porque si ya está así eso, significa que realmente el medio es el que ya está, de verdad no es suficiente, digamos, el ancho de banda que tiene. Ya es como, pues sí, como la carretera así famosa, ¿va? Los chorros, que va, usted siempre llega una hora que se congestiona y aunque usted ahí toma más tiempo y todo, ¿va? Lo que hace es alargar la cola, ¿va? Es lo que se puede hacer con un buffer. Pero en realidad, digamos, siempre va a estar congestionada, no va a resolver la congestión aumentando la cola, pero sí va, digamos que da un poquito más de tolerancia. Pero
volviendo aquí al tema, detectamos que hay un congestionamiento por el tamaño de que cuánto se está utilizando de la cola de datos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer el switch? Va a colocar los paquetes que van. Fíjense bien, fíjense la dirección del congestionamiento. Imaginémonos, allá hay un PVC, vean, que va de la LAN, digamos, de la izquierda a la LAN de la derecha, ya, digamos, y viceversa. El PVC, recuerde que es bidireccional, va, es en una vía y de otra también, va, ya, es ida y vuelta, va. Ya la trayectoria es bidireccional. Entonces, hay paquetes, los paquetes que se están enviando, que el B quiere mandar hacia la red que está a la derecha, a la red destino, a esos paquetes, como él detecte que hay congestionamiento en ese enlace entre B y C, él le va a colocar el bit FEC, ¿verdad? A los paquetes que está mandando en esa dirección. ¿Me explico? O sea, todos los paquetes, él ya detectó que hacia ahí está el congestionamiento. Entonces le coloca el bit en 1, ¿verdad? El bit FEC a los paquetes que van en ese PVC, que van dirigidos al nodo C, ¿verdad? Entonces, ahí estaba. Entonces, van en 1. Les coloca 1, 1, 1. Y para eso que está haciendo ahí, le está notificando de forma explícita. Por ejemplo, usted entra al router y ve ahí show, friend relay, PVC, por ejemplo, y ve el estado y ve que en ese PVC tiene FEC, ¿verdad? Está viendo el paquete que trae el marcado el bit FEC. No quiere decir que el bit, porque se marcó, se botó o se perdió ese paquete. No. Lo que le está diciendo es, mire, ese paquete lo que nos está diciendo es, usted ve las estadísticas y le está diciendo, si usted ve FEC, entonces, este PVC en algún punto, porque usted no sabe exactamente en qué punto fue, en algún punto de la red, de toda la trayectoria de este PVC, tengo congestionamiento, ¿ya? ¿En qué dirección? En la dirección en que vienen esos datos. Por ejemplo, tendría que decir el canal de bajada. ¿Me explico? Si yo veo las estadísticas y veo ahí el FEC, voy a ver ahí, como les decía, show, front relay, ¿verdad? PVC, veo el estado de ese PVC y yo voy a estar viendo FEC. Entonces significa que en ese canal de bajada, en los paquetes que me están llegando, en un punto de todas las, porque imaginémonos, ahí hay, si ustedes ven, hay dos segmentos. ¿Cuál de los dos fue? Porque puede que haber sido A que vio un congestionamiento, por decirlo así, entre A y B. Igual marcó el bit FEC de los paquetes, igual llegó con el bit 1. No se sabe en qué tramo de toda la trayectoria fue que se encuentra en congestionamiento. Ya, no se sabe cuál es la que está congestionada. Así por así no va. Solo viendo la estadística, digamos, desde el router de la derecha, ese no sabemos dónde fue, si fue entre el segmento de A y B o fue entre el segmento de B y C. Imaginémonos, esto tiene solo dos segmentos, primero tuviéramos 5 segmentos. Ya, entonces, pasando por todo eso, y en uno de esos está congestionado, entonces en uno de esos se marca el bit FEC. Y una vez se marcó, ya no se desmarca. Ya, ahí va a ir ya marcadito, porque la idea es que le avise a los dispositivos finales, ¿verdad? A los que están, a los terminales, ya. Entonces, cuando yo veo FEC, lo que estoy viendo es que el canal donde vienen esos datos está congestionado en un punto de la trayectoria, no sé en qué segmento, pero en un segmento de esa trayectoria está congestionado. ¿Ok? Veamos qué hace el BEC, ¿verdad? Entonces, el FEC en general, como les decía, es el canal de bajada donde me están llegando los datos, ¿verdad? Es que está en un punto congestionado. Ahora, yo, ¿qué pasa? No puedo hacer mucho, ¿va? Digamos, como equipo, no puedo hacer mucho porque, ¿qué voy a hacer? Solo saber que está viniendo el congestionamiento. En realidad, ¿para qué es esa estadística? Digamos, ¿por qué va? Es para que nosotros ajustemos los anchos de banda. ¿Va? Si estamos viendo que un canal tiene demasiado FEC, significa que hay un congestionamiento. De ahí podemos extrapolar, porque podemos ver las estadísticas de todo, no solo de un router, de varios, para encontrar dónde es que está haciendo el FEC. ¿Va? Porque de ahí nos podemos ir a ver las estadísticas en router, en el switch B, en el C o en A, o si hubiera otro nodo por ahí.
también va. Pues la cuestión es llegar a encontrar dónde está el congestionamiento. ¿Para qué? Para ver si podemos aumentar el ancho de banda de ese segmento. ¿Verdad? Ese es como que usted en la carretera, como les decía yo, marque, le ponga un sticker a un vehículo que se entra en un congestionamiento y al final llega a su destino, ¿verdad? Pero usted sabe que ese sticker le dice que su vehículo pasó por un lugar donde está congestionado. No le dice dónde fue. Ya usted tiene que ir a buscar cuál es el segmento. Sabe toda la trayectoria que pasa ese vehículo, entonces tiene que ir a buscar. Y una vez encuentra el segmento que está congestionado, la solución es aumentar, digamos, lo que pasa es que en ingeniería civil, aumentar el ancho de una calle o el número de carriles es más complicado. Aquí también, ¿verdad? Pero a veces no es tan complicado. A veces solamente de contratar más ancho de banda en ese segmento, solo es cuestión comercial. Entonces, sí, porque como nos lo venden, ¿va? Entonces, de tantos ese enlace, si lo quiere, lo aumentamos, ¿va? Esa es la estrategia porque queremos ver esa estadística. Pero en realidad, porque los equipos puedan hacer algo, no mucho menos que tengo que ver yo. Si ya viene congestionado, ya viene, es un canal de bajada, no puedo hacer mucho. Entonces, en teoría, vamos a ver aquí, va, lo que pasa con ese es el BEC. Ahora veamos el FEC. El congestionamiento siempre está entre B y C. Eso no cambia. Ahora, lo que vamos a hacer es que no solo notificamos a dónde está el congestionamiento marcando los bits del segmento, de los paquetes que van en la dirección del congestionamiento, sino que los paquetes que van dirigidos en el mismo PVC del nodo B al A, por decirlo así, son los paquetes que vienen en el sentido contrario al congestionamiento. No sé si les ha pasado que ustedes ven, por ejemplo, en la Jerusalén, viendo, por ejemplo, puede haber un gran tráfico, digamos, digamos, las cascadas hacia donde el Maferrer va. Puede estar bien congestionado ese canal, pero en sentido inverso puede que esté libre completamente. Puede que los dos también estén congestionados, pero se puede dar el caso que solo está en una vía el congestionamiento. Entonces, pero no importa, lo marcamos con FEC los que van en el sentido de congestionamiento y los que van en sentido contrario al congestionamiento les ponemos el BEC. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esto? Lo que estamos haciendo es, nos vamos nuevamente, por ejemplo, el router de la izquierda y le doy otra vez show, ¿verdad? Front relay, PVC, tal. Entonces, y veo que BEC vienen en las estadísticas, en este PVC estoy viendo BEC. ¿Qué significa? Que tengo congestionamiento, ¿verdad? En el sentido opuesto, ¿va? Digamos, en el sentido, en realidad, fíjense que, ¿cómo es la cosa? En el sentido, digamos, pues si lo vemos así como tenemos problemas de subida, en la subida de ese tráfico, ¿ya? Y fíjense que en teoría, sí, teóricamente, ¿quién puede hacer más? ¿Quién ayudaría más? Así, porque el FEC o el BEC, ¿va? Para los equipos. ¿Verdad? Entonces, en teoría, el que ayuda más es el FEC. ¿Por qué va? Porque a mí me dice, va, mira, el canal, los datos que tú estás enviando están generando congestionamiento, ¿verdad? Entonces, ya no mandes más datos. ¿Me explico? Es como que el FEC, sí, va, como el FEC me dice que está congestionado el canal ese, pero en mi transmisión, no en mi recepción, ¿verdad? En los datos que yo estoy enviando son los que están, ¿verdad? Junto con otros datos podría ser, ¿va? Pero mis datos que yo estoy enviando generan congestionamiento. Entonces, yo puedo decir, ok, bajo la cantidad de datos. O sea, reduzco la cantidad de datos que voy a ingresar a la red, ¿verdad? O sea, en teoría, pues fíjense bien, les menciono, les recalco la palabra teoría. En teoría, el FEC ayudaría más porque me dice a mí, mira, tu tráfico está congestionando, entonces bájalo. Entonces yo tendría que bajarlo y ya al bajarlo, pues entonces ya deshago el congestionamiento, ¿verdad? Evito que sigamos del punto A. Es que lo que me está diciendo, ya voy llegando a A, ¿verdad? Entonces la gracia es, entonces, dejar de meter datos
y ya cuando dejo de meter datos, entonces ya no llego hasta A. Ese es como la estrategia, viendo, ya vinculándolo con la curva, ¿va? Entonces, quien podría hacer eso es el FEC, ¿verdad? El FEC podría hacer que yo como router, llego al router y llevo que veo BEC, perdón, veo BEC, entonces yo disminuyo el tráfico que voy a ingresar a la red. Esa es como la lógica, ¿sí? Ya que se debería hacer. Entonces, ahí estábamos, ¿verdad? Entonces, pero si yo veo, por ejemplo, en las estadísticas, como les decía, yo sé que cuando veo BEC, significa que mi tráfico de subida es que está congestionado. Cuando veo FEC, quiere decir que hay una bajada en la trayectoria esa, hay un congestionamiento, ¿ya? Entonces, para eso sirven esas notificaciones explícitas, o sea, me está diciendo de forma explícita dónde está el congestionamiento. Y al final, como les digo, uno como administrador de la red va a ver las estadísticas y lo que tiene que hacer es ir a encontrar exactamente cuál es el segmento que está congestionado y aumentarle el ancho de banda, sería la solución. ¿Va? Puede ser que sea también temporal, ¿verdad? Puede que sea, como les decía, en una época, imaginémonos, como siempre, el Día de las Madres, esto que acaba de pasar, el 10 de mayo, puede que se congestione la red debido a la que los saludos y que hay más compras en línea. Entonces, todo eso depende del negocio en que yo esté involucrado. Entonces, todo eso me puede generar un congestionamiento, pero va a ser temporal. ¿Va? Entonces, puedo preverlo también, puedo aumentar los anchos de banda de forma temporal para posteriormente ver que la red no se vaya a congestionar. ¿Va? Pero, entonces, tengo que analizar todos los factores. ¿Va? Pero, en pocas palabras, pues, esa es la notificación explícita. Ya, y aquí está la explicación más que les mencionaba, que el modo B detecta que existe congestionamiento, lo que les dije ya, entonces notifica al nodo C la existencia como cambiando el bit fake, ¿verdad? De las tramas destinadas hacia el nodo C, de 0 a 1. El nodo C, todos los nodos intermedios, inclusive el dispositivo conectado por el usuario, se entiende que un congestionamiento está ocurriendo en ese DLSI afectado, o sea, en ese PVC, ¿va? Ya. Ahora, para el revés, va el nodo B, mira las tramas provenientes en otra dirección y marca el nodo, el bit back a estas tramas y les envía el nodo A. El nodo A y todos, si hubieran nodos intermedios, todos se van a dar cuenta, ¿verdad? De que ahí está ocurriendo congestionamiento, ¿ya? Ahora, eso es con notificación de congestionamiento explícita. Hoy veamos ahí la parte esta que les mencionaba. Inferir, ¿verdad? La existencia y congestionamiento basado en las características del tráfico de la red es conocido como notificación de congestionamiento implícito. Que les mencionaba ya. Usted ve que aumenta la latencia. Si antes, digamos, se tardaba 10 milisegundos ir de un punto a otro, ¿verdad? Hoy se está tardando 20 milisegundos. ¿Va? Algo está ocurriendo, ¿va? Por algo está aumentando el tiempo ese. ¿Va? Ya, hay la latencia, tiene una explicación, digamos, una razón, una parte que es física, ¿verdad? O sea, es física, digamos que no tiene que ver con el tráfico, tiene que ver con el medio. Digamos, imagínese usted tiene un enlace satelital, ¿verdad? Tiene que ir hasta la órbita, imagina que está en la órbita geoestacionaria de 36.000 kilómetros, tiene que ir el paquete hasta allá arriba y volver a bajar, ¿va? Entonces, ese tiempo, ¿verdad? Aunque no haya tráfico, ¿va? Es un paquetito, se va a tardar ese tiempo, ¿verdad? Esa cuota de tiempo es cuota, digamos, por el medio, igual, ¿va? Si usted va, un paquete va de aquí digamos, por fibra óptica, va de aquí a San Miguel, va a llegar un tiempo, tanto. Pero si va de aquí digamos, a Asia, allá, o a la China, ¿ya? Ese paquete se va a tardar tanto, aunque vaya en fibra. Entonces, son tiempos pequeños, ¿verdad? Relativamente, pero digamos que ese tiempo que se tarda y también que los equipos lo procesan, también que ese tiempo que toman los equipos en procesar el paquete, todo eso genera una latencia. Ahora,
Deja latencia también se incrementa cuando tenemos el problema del tráfico. ¿Por lo qué? Por lo mismo la cola que les mencionaba. Tenemos que esperar tiempito antes de meter el tráfico. Eso aumenta el tiempo. Aunque no se pierde el paquete, pero llegó más tarde. Entonces, a medida va aumentando el tráfico, ¿verdad? Se van congestionando las líneas, esa latencia va variando, va subiendo. ¿Ya? Y eso me dice a mí que hay congestionamiento. ¿Ya? También si yo pierdo paquetes, que les decía, también me puedo dar cuenta que hay congestionamiento. Son cosas así, como dice Iva, son las características del tráfico. ¿Verdad? Entonces, ahí está. ¿Quién nos podría ayudar en este caso? Ahí para el Friend Relay no hace nada. De hecho, bueno, se recuerda que les acabo de estar mencionando que teóricamente debería, digamos, al ser notificado con el BEC, deberían de bajar el tráfico. Teóricamente, en la realidad los equipos no hacen nada, porque el equipo no se le coloca, como les decía, no se complica la vida. Él lo que hace es lo que le manda el cliente. ¿Y cliente, quién es el cliente? Somos nosotros, son nuestros dispositivos los que están generando el tráfico. No son los equipos no generan tráfico, ¿verdad? No sé si me explico. ¿Quién genera el tráfico? Siendo así analítico, ¿quién es que genera el tráfico? Somos nosotros los usuarios, ¿ya? O sea, en el momento, imagínate, ¿por qué se carga la red? Ah, porque usted se puso a ver un video en YouTube o se pone a ver una película en Netflix, ¿ya? Y no es lo mismo que si usted, imagínate, está chateando ahí por WhatsApp y no está mandando imágenes, los textos, genera poco tráfico, es un usuario que está generando un poco tráfico. Ahora, si usted se pone a ver una película, genera más tráfico, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién es el que genera? O sea, al final son las aplicaciones, ¿va? Las aplicaciones interactuando con el ser humano, pero no son los equipos, pues no son los routers, no son los switches, ¿verdad? No son los FRAD, o sea, quien genera el tráfico son los seres humanos, ¿verdad? Entonces, interactuando con las aplicaciones, ¿verdad? Las aplicaciones en realidad son las aplicaciones, pero pues sí, ejecutando las órdenes de los seres humanos. Ya, entonces, eh, eh, ¿quién puede variar el tráfico realmente? ¿Verdad? Ya, entonces, no son los switches, no los frames. Entonces, la notificación de ese backward explicit congestion notification, en realidad no sirve para que baje el tráfico, o sea, no me va a resolver el problema del congestionamiento. Ya, él no la resuelve, digamos, ni el FEC ni el BEC. ¿Para qué sirven realmente? Ya les dije, son para que usted como administrador de red tome nota, ya vea las estadísticas y se dé cuenta que está con congestionamiento, analice en qué punto y usted corrige la plana, corrige el punto, le aumenta ancho de banda a este segmento porque tenemos congestionamiento. Para eso sirven esas notificaciones explícitas. No es que él le va a decir al router, mira, baja el tráfico. El router, digamos, podría tener la inteligencia de querer bajar el tráfico, pero ¿y cómo? ¿Qué él va a decidir qué paquete votar? No, entonces eso ya de decidir qué paquete votar y qué paquete no votar, ese es el siguiente paso, ¿va? Pero ya vamos a ver eso. Pero en realidad este congestionamiento implícito es el que en realidad funciona para bajar el tráfico. Fíjense que bien complicada la cosa, ¿va? Pero vaya, si en la práctica quien funciona realmente es el implícito, es el que no me dice exactamente qué está pasando. El que me dice explícito es para ajustarlo, la red, digamos, ajustar mi diseño de la red. El implícito es para que en tiempo real bajemos el tráfico. Este lo baja en tiempo real. ¿Cómo lo hace? ¿Se recuerdan el TCP? ¿Verdad? El TCP tiene un mecanismo que se llama sliding window, ¿verdad? Es el deslizamiento de ventana. ¿Qué hace ese protocolo? Lo que hace es, basado en el tiempo, ¿verdad? Y en la cantidad de paquetes que se vayan perdiendo, él va determinando ahí cuál va a ser el tamaño de la ventana, o sea, cuántos bytes va a mandar en una unidad de tiempo. O sea, si él ve que los paquetes se están yendo y no tienen problemas, no se pierden, y el tiempo, porque se pierden porque pone un reloj.
Lástima que no tenga aquí la presentación, pero ¿cómo es el deslizamiento de ventana? Yo envío cierta cantidad de datos y espero el acknowledge, la confirmación de que ya recibí, pero lo espero en un tiempo, digamos un tiempo T. Por decirlo así, tenemos que lo espero 1 milisegundo. 1 milisegundo, mando que 1000 bytes y en 1 milisegundo espero la confirmación. Si no recibo confirmación de los 1000 bytes o recibo una confirmación parcial, que de los 1000 bytes solo me llegaron 800, se me perdieron 200 en ese milisegundo, lo que hago que aumente el tiempo. Ya no espero 1 milisegundo, espero 2, la confirmación. Entonces mando siempre los 1000, pero espero 2. Pero si me pierden, lo que hago, reduzco también la cantidad de datos. Ya no mando los 1000, mando 800, ¿ya? Y aumento el tiempo, ¿ya? Entonces, mando menos paquetes y espero más tiempo en la confirmación. Imaginémonos que está bien congestionado, que no me aguantan los 800 bytes a los 2 milisegundos, ok. Volví a perder paquetes, no tuve la confirmación de todo el lote, ok. Ahora voy a esperar, voy a mandar 600 bytes y voy a esperar 4 milisegundos. Ya, ahí voy, ¿qué voy haciendo? En realidad, ¿qué estoy haciendo? Reduciendo el tráfico que estoy inyectando a la red. Ya, ese mecanismo sí funciona, es el que hace que meta menos tráfico a la red. ¿Ya? Ese sliding window en tiempo real, ¿va? Y ese de congestionamiento implícito, ese método es el correcto, ¿va? Que ocupa el TCP. Por eso es famoso el protocolo TCP/IP, porque ese mecanismo sí de verdad funciona. ¿Ya? Porque al final lo que usted hace es que inyecta menos datos a la red. Ahora, al inyectar menos datos a la red, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la página tarda más tiempo en cargar, ¿va? El caso que imagino usted está viendo una página de noticias, ¿verdad? Entonces, ¿quién paga ahí las consecuencias? El usuario, pues no hay de otra, pues él tendría que pagar, ¿va? Digamos lo que va a ver que se pone lenta la red, o sea que lenta se refiere a que usted lo percibe que es lento, ¿verdad? Porque cuando, imagínense la página, en lugar de cargarle en 1 milisegundo, la página le tarda 100 milisegundos, 1 milisegundo. Ya si usted ve que una página no le ha cargado en 1 o 2 segundos, ya siente que está lenta la red. Pero es eso, ¿verdad? Que se va disminuyendo el tráfico que se le inyecta a la red, sacrificando el usuario, ¿verdad? Y así es, él es el único que puede pagar las consecuencias. El hecho de que vamos subiendo el tráfico, el usuario tiene que pagar, ¿va? Porque, ¿y quién más va? Entonces, así se evita que la red colapse, ¿va? Bajando la cantidad de tráfico, ¿verdad? Entonces, ese mecanismo sí funciona, ¿verdad? Porque trabaja a nivel de ese. Y si el TCP determina que todavía, sí, él puede terminar hasta que está caída la red, ¿va? Ya, entonces, pero ese mecanismo en la realidad sí funciona. Eso lo hace en tiempo real el TCP, lo hace en milisegundos, está trabajando él haciendo esa parte, su tarea. El otro, como les digo, es para las, ¿cómo se llama? Es para el diseño de la red, el explícito, ya. Vamos a ver. Aquí, bueno, esto es lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Que se va reduciendo el tamaño de la ventana, vamos metiendo menos bytes y vamos aumentando el tiempo de espera en la confirmación, ¿va? Al final, las dos variables, ¿va? Disminuir bytes y aumentar el tiempo, significa que porque lo que uno inyecta, ¿va? Es bytes por segundo, ¿va? Si disminuye los bytes, disminuye la tasa también, el tráfico, la carga ofrecida lo disminuye, ¿verdad? Y si disminuye, digamos, bueno, ahí disminuye el throughput, ¿verdad? No la carga ofrecida ahí está. Si disminuye también, si aumenta el tiempo, también está disminuyendo, aunque mantiene los mismos bytes, aumentando el tiempo, disminuye la cantidad de datos que está ingresando a la red, ¿verdad? Entonces, son las dos formas, y las dos variables toca el TCP, ¿va? Entonces, esa es, digamos, que la forma normal, ¿verdad? Ya.
Sí, debería de funcionar el fake y el back, pero no, en la realidad los equipos no hacen eso, ¿va? Casi siempre el problema lo resuelve el TCP, ¿va? Protocolo o otro, ¿va? La capa más arriba resuelven esos problemas. Ya. Y ya. Ahora, hay otro mecanismo, ¿va? Que ya se lo mencioné, ¿va? Que es la elegibilidad para descartar, ¿va? Ya, entonces, ese es la manera en que FriendRelay en especial tiene para poder eh, descartar tráfico o reducir el tráfico en caso de que haya un congestionamiento. ¿Verdad? Entonces, lo que mencionaba, puede que un dispositivo sea incapaz de responder a los mecanismos de señalización, ¿verdad? Entonces, y sigue transmitiendo datos, ¿ya? Entonces, él intenta, puede, imaginémonos que tiene como la inteligencia suficiente para intentar reducir los datos, ¿verdad? Pero, y aún así no puede porque los datos siguen queriendo ingresar, ¿va? A la red. Ya, entonces, al final, pues vamos a llegar, vamos a ver que estamos por A, por el punto A, y vamos a terminar llegando a B, ¿va? Entonces, tenemos que evitar llegar a ese B. Esa es toda la estrategia. Por eso esta grafiquita, no crean que por gusto la pusimos. La idea es, ya nos estamos dando cuenta que estamos llegando a A y no queremos pasar a B, ¿va? Entonces queremos mantenernos antes de A. Entonces la idea es bajar el tráfico. ¿Ya? Entonces esa es la estrategia. Entonces, pero la que va a hacer FriendRelay, lo que hacía, como les decía, con su regla básica de no preocuparse mucho por lo que pase con los datos, ¿verdad? Que ocupa la regla básica, que si hay problemas va a botar los datos. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que sea como un poco más ese mecanismo de descartar datos o botar datos, sea un poco como más pensado, más estructurado o tener una estrategia, mejor dicho, para descartar esos datos, ¿verdad? Ahí lo que se hace es el criterio que les comentaba ya, ¿verdad? Entonces, porque ¿cuál sería lo normal, digamos así? ¿Va? Si yo detecto congestionamiento y ya no voy a poder meter datos, ¿va? Entonces tengo que empezar a botarlo, ¿verdad? Y tengo 5 fuentes que me están llegando a ese nodo y que quieren ingresar por ese canal donde está congestionado. ¿Cuáles voto? ¿Cuáles dejo de enviar? ¿Cuáles descarto? ¿Verdad? Entonces, la forma más fácil sería así, al azar, así, ok, hoy descargué así como sin una estrategia así. Bueno, el azar sería una estrategia, ¿va? Pero imaginemos, no sería una al azar, veamos, voy botando paquetes. Yo lo que necesito es dejar de no llegar al punto B, ¿va? Que se congestiona, porque ya después de eso ya nadie va a poder mandar más paquetes, ¿verdad? Entonces, pero ahí en FriendRelay se inventaron, ¿va? Un mecanismo, ¿verdad? Un mecanismo para poder determinar qué paquetes descartar en un caso que haya problemas, ¿va? Ya, entonces, ahí lo que se determinó es un mecanismo que se denomina el Community Information Rate, ¿verdad? Es una tasa, ¿verdad? Que usted está contratado, comprometido, digamos, es lo que usted es como contratado, una tasa de información que se le va a permitir enviar, ¿verdad? Y que ese CIR, ¿verdad? Es la capacidad de información promedio del circuito virtual, ¿ya? Es lo que hablábamos. Fíjense que este concepto, el CIR, lo vamos a ver este es la primera tasa que vamos a ver, analizar, ¿va? Ya.
hay más tasas que son diferentes a esta. Franklin ocupa el BIR y el CIR, ¿verdad? El primero es el CIR, este es como el estándar, el principal. Y ahí está el BIR. La ATM tiene estos y tiene más mecanismos, ¿va? O sea, para que vean de que pero es que no, ya son los mecanismos para virtualizar, ¿va? Las trayectorias, ya. Usted, él con el CIR le dice, mire, le voy a aceptar tantos bytes en este intervalo de tiempo. Eso es el CIR. Bytes por unidad de tiempo, una tasa. ¿Verdad? Yo le acepto, por decirlo así, ¿se recuerdan el ancho de banda que teníamos cuando teníamos TDM? Decíamos 64K. Esa es una tasa, ¿va? Pero esa no es, por eso es que se llama clear. Aquí es donde quiero que quisiera que explicarle, ¿va? La diferencia entre un clear channel y una especie de tasa, que Clear Channel aquel 64 son 64K, no es como el CIR, no es una tasa, ya es el ancho de banda. Veamos el CIR, sí, un poquito, veamos aquí. Ya vamos a ver en sí la tasa, ¿va? Ahorita quizás veamos qué pasa cuando nos pasamos de esa tasa. Si a mí me dicen, vaya, mira, te voy a aceptar 1000 bytes, ¿verdad? 1000 bytes por cada milisegundo. En un time slot de tiempo de 1 milisegundo te acepto 1000 bytes, ¿verdad? Esa es mi tasa, 1000 bytes por milisegundo, ¿verdad? Y ahí puedo calcular yo que sería, como creo que sería 1 mega, una tasa de 1 megabps, ¿verdad? Porque estoy aceptando 1000 bytes en 1 milisegundo, o sea, 0.001. Entonces, si lo divido, al final, el -3 me va a pasar positivo, entonces 1 mega sería. Entonces, se viera como que es ancho de banda, pero no es ancho de banda, es una tasa, ¿verdad? Es un Mbps, por ejemplo, en el caso que me acepten 1000 bytes en un milisegundo. ¿Qué pasa con los bytes? Pero vengo y me dicen, vaya, mira, tu tasa, el CIR es de 1000 bytes por, por, por 1 milisegundo, ok. Pero si en caso no hay usuarios, ¿verdad? Yo te voy a aceptar 2000 bytes en ese mismo milisegundo, ¿verdad? O sea, yo te puedo aceptar hasta 2000 bytes, o sea, 1000 bytes extras. A ese 1000 bytes es que se le llama los bytes en exceso. ¿Ya? Entonces, en Friend Relay así funciona. Tengo como garantizado en Committed, ya los 1000, pero me pueden aceptar otros 1000. ¿Ya? Pero eso sí, te voy a poner una condición. Los primeros 1000, el DE, te los voy a poner en 0. Pero los otros 1000 que te los estoy dando adicionales en caso haya disponibilidad de carretera, ¿verdad? Esos te los voy a colocar con el bit en 1, ¿ya? Entonces, si yo lo paso a tasa, eso, así lo hago como ya en números, tengo 1 mega con CIR, pero tengo hasta 2 megas con tráfico en exceso, ¿ya? Entonces, 1000 bytes pero son bytes, así funciona, son cuotas de bytes por tiempo, unidad de tiempo, ¿verdad? Y entonces, así es, va. Entonces tendría, por ejemplo, 1000 bytes que van con los bits en 0. El DE se coloca en 0. Todas esas tramas de los 1000 bytes primeros que me estoy mandando, va con 0. Los otros 1000 bytes que ya son en exceso, van con 1. Si no hay problema, todo está tranquilo. Digamos, esos bytes llegan a su destino final, tanto los primeros 1000 como los otros 1000. Ya, los que iban marcados con 0 y los que iban marcados con 1.
¿cuál es el punto aquí? Va? Que si yo estoy metiendo, digamos, me aceptó la red de los 2000 bytes, pero en algún punto de la red se da el problema del congestionamiento, estábamos hablando, ya no voy a hacer el descarte al azar. Lo que voy a descartar primero son los paquetes que tienen el bit marcado en 1. Ya, le está diciendo, mire, yo soy elegible para descartarme. Ya, eso es lo que está diciendo pues, al poner en 1. Entonces, si hay congestionamiento, tengo 5 canales metiendo datos, queriendo meter datos a un solo medio, ya, entonces yo voy a decir, ok, voy a agarrar todos los primeros, voy a agarrar todos los que tengan los bits en 0. Aquí este lo tienen 1, el de él lo tienen 1. No, voy a esperarte, voy a meter los otros del otro que tienen 0. Voy a pasar primero todos los bytes que están con el DE en 0. Después, si todavía me queda más chance, voy a empezar a agarrar los que tienen en 1, ya, de los 5 fuentes, pero si no, ahí estaba. Entonces, y así voy a controlar el congestionamiento, voy a evitar que lleguemos a un congestionamiento severo, botando datos, pero que estén con la trama marcada con la D en 1, porque yo sé que esos datos son excedentes, es un tráfico excedente de la cuota que tengo comprometida. Entonces, es la, digamos, la virtud de estos sistemas, que lo que les decía, va, con un Clear Channel usted no puede cambiar, ya lo que tiene, ya lo tiene, nadie más le va a tocar su ancho de banda. Entonces, eso sería, a la gente le hace equivalente al CIR, va, porque es su cuota. Entonces, y usted, digamos, ya vamos a ver, puede dimensionar a un 100% o puede hacer sobredimensionamiento, pero imaginémonos que sobredimensiona al 100%, entonces usted me coloca ahí 64 kbps, pero en caso que el otro no esté mandando datos, entonces me puede agarrar otros 64, entonces se me convirtió en un instante de tiempo, en un milisegundo, pude meter 128, digamos, eh, eh, más bytes, digamos, de los que tenía, que podía haber metido. Por eso son más eficientes. Este es un multiplexeo estadístico, porque se basa en esto, de que yo, si hay disponibilidad, si no hay problema, entonces los datos se van a ir. Entonces optimizo el uso de la red. Y como el tráfico, que el comportamiento, ya les dije, es burst, es de ráfaga. Entonces, lo normal que un canal esté libre un instante, que no transmita nada y de repente quiere mandar bastante. Y si estadísticamente, ¿verdad? Ese canal, cuando uno quiere mandar bastante, el otro no quiere enviar, ahí se combinan, ¿verdad? Esa es la suerte, digamos, de que estadísticamente pasa, y lo que pasa, de que hay instantes que un canal está desocupado y otro quiere estar mandando bastante información. Entonces, ahí se optimiza el medio. Ahí lo que hacemos es no tener canales ociosos. Entonces, como les dije, eh, hay que tomar en cuenta que si congestionamiento aún no desaparece, va. Digamos, yo estoy viendo que la cola no baja, sigue y ya boté todas las que estaban en 0, en 1, va, las tramas que estaban en 1 ya las descarté y voy a seguir con las que están en 0 también, va. La cuestión es que ya no voy a poder seguir metiendo datos. Entonces, primero, las elegibles para descartar son las que vienen marcadas en 1, pero si depende cómo ha diseñado la red, de eso depende, y del comportamiento del tráfico. Pero si aún así todavía no desaparece el congestionamiento, también voy a descartar las que estén en 0 también. No me garantiza de que de eso va a depender cómo diseñó usted la red, bajo cómo es el cálculo que hizo. Pero ahí lo que les menciono yo, que voy a terminar votando también las tramas que tienen los bits en 0, hasta que desaparezca el congestionamiento. Porque lo que pasa es que no puedo seguir metiendo datos, simplemente no tengo que votar paquetes a la fuerza, ¿va? Entonces, si no desaparece, sigo con las otras, ¿va? Entonces, ahí el problema de diseño de la red, ¿va? Pero así va, así funciona el protocolo. De ahí, pues, hay señalización que les decía yo que se utiliza para mandar toda esta información, como son PVCs, canales, ¿va? Que se envían, que se tienen, ¿va? Para poder mandar todo eso, ¿verdad? Y
Y pues lo que les decía, ver el estado y todo eso se puede mandar por unos canales, para que eso, todo esos PVCs transportan esa información. ¿Ya? Y eso, para eso hay un estándar, ¿va? Y hay estándares de propietarios también, ¿va? Entonces, como les dije, se van en unos PVC, ¿verdad? Que son adicionales, ¿va? En unos PVC pues, podemos mandar Keep Alive, ¿va? O sea, son paquetes de prueba para ver si está funcionando bien toda la trayectoria, ¿va? Entonces mando un paquetito parecido a un PIN, pero cada cierto tiempo mando ahí un Keep Alive, veo si ese paquete llega y me lo mandan de regreso. Y ahí voy verificando que todo esté bien. Entonces, toda esa información, todos los paquetes que envío o sea, todos esos paquetes que estoy enviando por los canales y el resultado también de esos canales, tengo que mandarlos por los PVC, ¿verdad? Entonces, eso, para eso sirven todas estas conexiones, ¿va? Es solo toda la parte de gestión, ¿ya? Aquí dice lo que se conoce como LMI, ¿va? Local Management Interface. ¿Ya? Hay el LMI, como les decía, hay del Friend Relay Forum, y hay un Annex D y un Annex A. ¿Ya? Eh, Básicamente, ese es lo que es toda la parte del LMI. Ya no voy a entrar tanto en detalle, como les decía, porque es la parte de gestión, ¿no? Ya no es tanto cómo funciona el protocolo. Ya, vamos a continuar ahorita viendo la parte siempre el Friendly Lab, pero vamos a profundizar un poco más en la próxima presentación en lo que es el BE y el CIR. Eso es lo que quiero que entiendan. Y después vamos a ver que ATM también tiene, tiene también su mecanismo. Entonces, ya vamos a ver eso. Esta semana todavía tenemos práctica del laboratorio de 2. Y ya está la guía del laboratorio TEPA, que es de Friend Relay, ¿va? Ya está ahí, ya la pueden descargar y empezar a trabajar en ella, ¿verdad? Ahí tienen dudas, la podemos ver el miércoles, pero ya está la guía, ya la pueden chequear. Ya, continuemos entonces aquí con la clase, estábamos a ver. Tenemos aquí lo que vamos a ver un poquito, ya más específico ahí. Vamos aquí algunos conceptos. Ya vimos cómo funciona, digamos, un poco lo que es el protocolo. Ya estamos viendo ahí el funcionamiento, así en palabras, he intentado explicárselos así por definiciones y todo eso. Hoy veámoslo así ya un poquito más, entremos ya a la red, ¿verdad? Cómo que trabaja esta cosa. ¿Verdad? Entonces, primero, hay un par de conceptos, ¿verdad? Que ya creo que ya lo hemos visto, pero igual reforcemos. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una malla completa, ¿va? Ya, por ejemplo, imaginémonos que tenemos 4 puntos, ya tenemos 4 puntos, eh, y queremos unir cada punto con todos los puntos, ¿va? Ya, entonces tenemos que colocar enlaces para que unan todos los puntos, ¿va? Ya, o sea, por ejemplo, el X con el Y, el X con el Z y el X con el W. Ya, de ahí, como es bidireccional, de ahí solo tendría que unir Y con W y Y con Z. De ahí tendría que unir W con S. ¿Cuántos enlaces o cuántas, sí, cuántos enlaces, digamos, cuántas conexiones punto a punto necesito? Ok, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, son 4 puntos
y necesito 6 conexiones para unir, ¿va? Un punto con todos los puntos. ¿Me explico? Esa es la parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si quiero unir 5 puntos? ¿Ya? ¿Qué pasa que quiero unir 5 puntos? Ah, ¿cuántos voy a colocar? Agrego, imagínate, agrego otro router ahí, ya, y ya tengo que unir, tendría que agregar, quiero ver, 1, 2, 3, 4 más, va, ya, por otro router que yo agregue aquí, va, el caso, una conexión que vaya con X, otra con Y, con Z y con W, va, aquí va. Ya voy aumentando la complejidad, ¿va? Pero ya eso ya tiene una ecuación, ¿va? Que es igual, digamos, el número de enlaces que se necesitan, el número de conexiones punto a punto, es igual al número de puntos, ¿va? Por el número de puntos menos 1 entre 2, ¿verdad? Esa es quiero ver si está aquí la ecuación. No, no está, ¿verdad? Pero esa es la ecuación, ¿va? Es una ecuación sencilla, ¿va? Solo n por n menos 1 entre 2, ¿va? Ya, por ejemplo, para este caso son 4 puntos. ¿Cuántos enlaces necesitamos? Necesitamos 4, menos 4, va, 4 por 4 menos 1, que sería 3, ¿va? Ya, 4 menos 1, 3. 3 por 4, 12. 12 entre 2, 6. 6 necesitamos, ya, porque son 4 puntos. Y así, si, por ejemplo, son 5, ¿cómo sería? 5 por 5 menos 1, que sería 4. Entonces sería 5 por 4, 20. Entre 2, 10. ¿Qué les dije? Si poníamos otro aquí, ¿cuántos más necesitamos? 4. Teníamos 6 más 4, 10. Ahí estaba. Entonces, esa ecuación ya está. Pero tal vez cuando son 5 nodos es fácil, va 6 nodos, ya verlo así nomás, ya cuesta más, porque sería, pero si lo calculamos sería 6 por 5, 30, entre 2, 15. ¿Verdad? Son 15 enlaces que necesito, punto a punto. Ya, si quiero hacer así la conexión. Si son 7, 7 por 6, 42, entre 2, ¿verdad? 21. Y así va, así puedo ir sacando, digamos, el número de enlaces que yo voy a requerir para poder hacer, digamos, unir las redes, ¿verdad? Entonces, fíjense que si queremos hacer punto a punto, no siempre he requerido hacer esto, conectividad, va a tener esta conectividad en malla completa. Esa es una cuestión, va. Hay que ver en qué momento necesitamos nosotros este tipo de conectividad. Hay bastante, la topología, la más común es que queremos llegar a un mismo punto, todo. Ya, es casi que es como en estrella, ¿va? Digamos, es todo llegando a un mismo punto. Es lo más común, ¿va? Porque imaginémonos que un banco, tenemos 10 bancos, son 10 sucursales, pero ellos llegan a una base de datos central, ¿ya? Que está en un punto de un banco central. Ahí, hasta ahí vamos todos. No se hace necesario conectar sucursales con sucursales, sino que todo va a una central, a una base, donde está la base de datos central, hacia ahí apuntan todos. Igual, por decirlo así, así pasa con instituciones del gobierno, anda, cuestiones así, ya, empresas, esa topología es la más común, ¿va? Como en estrella, que todos casi convergen a un solo punto, o pueden converger a 2 puntos y después unirse, ¿va? Pero habrá que ver cuándo es necesario hacer una full mesh, así una full malla. Ahora, lo importante es que ustedes tienen que saber cómo se saca, cómo se calcula, que ya lo acabamos de decir, cuántos enlaces, y eso no es mayor problema, pero hay que ver dónde se ocupa. Ahora, ¿qué pasa con estas tecnologías? Por ejemplo, con Relay. Lo podemos hacer la conectividad, por ejemplo, veamos esta conectividad. Fíjense que la conectividad que tenemos ahí ya difiere un poco, ¿va? Porque tenemos, ven usted, nosotros nos conectamos a la red Friend Relay, ¿va? Digamos, todos los cuadritos ahí son los switches, ¿verdad? Entonces,
usted realmente se conecta a la red Friend Relay con un solo enlace. ¿Ya? No sé si ven la diferencia entre el otro. Va, veamos. Nos conectamos, esa es una nubecita, ¿va? Nosotros nos conectamos a la nube y sobre esa nube creamos los circuitos virtuales. ¿Cuánto necesitaría para hacer full mesh? Por ejemplo, 4 decíamos, necesito que 6, ¿va? Ya habíamos dicho. Decíamos 4 por 3, 2, entre 2, 6. Ya. Necesitamos 6 circuitos virtuales, pero físicamente solo es un enlace. Me explico, imaginémonos, por ponerle un ejemplo, imaginemos que estamos con un proveedor, con Claro, ¿verdad? Pongámonos ahí un ejemplo. En el esquema anterior, usted, nos vamos acá, usted necesitaba un enlace, por ejemplo, imaginémonos otra vez, lo vamos a poner para que ponerle un poquito así, como que se vea más real. Uno tiene un nodo en San Salvador, otro lo tiene en Santana, San Miguel y otro, imaginémonos en Aguachapán, ¿verdad? Entonces usted quiere unir todas esas. O imaginémonos en toda la frontera, ¿va? Tiene 4 ahí, cada frontera tiene un punto. ¿Ya? Por ponerlo todavía más, y quiere unir todas las aduanas que estén interconectadas entre sí, por alguna razón, ¿va? Ya. Entonces, ahí usted sí que necesita una conectividad en malla. Ya, entonces, ahora tendría que mandar, imagine que está ahí en una, en este caso, tiene que sacar 3 enlaces. Uno para ir a, digamos, usted está en X, uno para ir a Y, otro para ir a W y otro para ir a Z. 3 enlaces físicos. ¿Verdad? O sea, 3 enlaces, ya sea por microondas, por fibra óptica, por cobre, pero necesita 3 enlaces para conectarse con los otros 3 sitios. De igual manera, si está en Y, van a necesitar 3 enlaces físicos. ¿Qué pasa con esto? Cuando ocupamos tecnologías ya que son digamos, de conmutación de paquetes o conmutación de celdas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer con un enlace físico, o sea, nos conectamos, por ejemplo, a la red de Claro, no quiero promover marcas, pero bueno, por poner un ejemplo, me conecto con un enlace hacia Claro y otro, el Z también hacia Claro y el otro hasta Claro, y dentro de la nube, Friend Relay que tiene el proveedor, ¿verdad? Ese proveedor, entonces él me va a crear los circuitos virtuales que me conectan con los demás sitios. Entonces va a emular como que si yo estoy con 3 enlaces físicos reales, pero en realidad tengo un enlace físico, digamos una sola fibra me transporta el tráfico de los 3 sitios, ¿verdad? Me da la conectividad con los 3 sitios, pero a través de circuitos que son virtuales, ¿ya? Entonces, no necesito, por ejemplo, el caso, imaginémonos que agregamos otro nodo. Ya dijimos cuánto, imaginen que eran 6, aquí va, cuando eran 4, cuando eran 5, dijimos que eran 10, va. Entonces necesitaría otras 4 líneas más físicas, pero no, para el caso que ocupamos una tecnología como Friend Relay o ATM, ponemos un nodo nuevo, solo conectamos a la red de Friend Relay del proveedor y vamos a crear los otros circuitos virtuales que sean necesarios, los otros 4. O sea, una línea física y 4 circuitos virtuales más, ya tengo la full mesh. Me explico cómo, por qué es más ventajosa, digamos, por qué es más flexible esta tecnología. Por un mismo medio físico transporto los datos de varios segmentos. Y ya dentro del dispositivo final se ve como que si fuesen enlaces dedicados, ¿verdad? Propios, pero no es así, no es que haya un enlace para cada uno de ellos, sino que físicamente solamente es uno que conecta con la red y la red se crean los circuitos que emulan lo que son los canales dedicados, ¿verdad? Ya. Y como les digo, si quisiéramos más, podríamos agregarlos de manera lógica. ¿No? Te los pide y se los agregan. ¿Le van a cobrar? Sí, probablemente sí. ¿Verdad? Pero físicamente no tiene que hacer un cambio. Todo se maneja de forma lógica. ¿Verdad? Entonces, ya así, digamos, ¿cómo se configuran? Veamos el switch y ahí ya vamos a ver la tablita. ¿Va? Por ejemplo, veamos el rojito. ¿Verdad? Entonces, si vamos al switch A, ¿verdad? ¿Cuál sería la tabla
de conmutación que vamos a hacer en ese switch, ¿verdad? Por ejemplo, para el rojo, ya para el PVC rojo, ya entra con DLSI 16, ¿verdad? Ahí le ha puesto nombre a los puertos, ¿va? Si ustedes ven, el puerto beta es el de la izquierda, el alfa es el de arriba y el de la derecha, por decirlo así, o de abajo, ¿verdad? Sería el gamma que está ahí, ¿va? Beta, alfa, beta y gamma, ¿verdad? Eso está utilizando la simbología, ¿ya? Entonces, por ejemplo, allí en el A va a tomar para el rojo, ¿verdad? El circuito rojo va a entrar por el puerto beta, ya, con DLSI 16 y va a salir por el puerto alfa con DLSI 16. Ya, eso es lo que tiene que saber el switch, ¿verdad? Agarra el paquete que viene del router, ya me lo encapsuló y me le puso DLSI, yo lo voy a agarrar y lo voy a mandar al otro puerto con DLSI 16. Ya. Para el caso el B, el circuito verde, siempre en el switch A, pero el circuito verde tomaría el paquete que viene en el puerto beta con DLSI 17 y lo va a mandar al alfa con DLSI 17 también, ¿verdad? Y el gamma, que aparece el gamma, ahí está equivocada la presentación, vaya vieron, ¿verdad? Está equivocada porque no es el DL, no es ABA, sino que es el switch B, el que estamos viendo, ¿ya? Ahí está equivocado, digamos, ahí en la tablita no es del switch A, es del switch B. Ese es lo único, donde dice tabla de circuitos virtuales en A, no, es tabla de circuitos virtuales en B, es lo correcto, ¿ya? Estamos viendo el switch B, ustedes ven, porque en A no pasa el azul, no tenemos ese circuito. ¿Vea? Entonces sí, ¿vea? Pega, ¿va? Allá en alfa con 16 hacia beta con 16, en beta con 17 hacia alfa con 17, ¿verdad? Y agarramos de alfa, de gamma con 16 y lo mandamos a alfa con 18, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la configuración que tendríamos, la tabla de conmutación que tendríamos que hacer en el switch B. No es en el switch A. ¿Ah? Ese es lo incorrecto de esta hoja. Y esto es lo que vamos a hacer, digamos, en el laboratorio. Ya vamos a configurar los switches de esta forma. Esas son las tablas. Puerto de entrada, DLSI de salida. Entrada, puerto de salida, DLSI de salida. Punto. Eso es lo que vamos a configurar. Aquí un poco para ver las velocidades a los que estaban en la época que estaban, digamos, en boga, ¿verdad? X25, allá en el 85 y con el 96, mide las velocidades, 9.6 a 64 kbps. Ya. Tamaño máximo para ese tiempo, 128 bytes. La parte del CRC y este sí protegía más, ¿va? Ya. Y frame relay, ya, del 92 en adelante, ¿verdad? Pero ya velocidades de 64, 2 megas todavía digamos baja, ¿va? Y paquetes de 8192 bytes, ¿no? Y el otro ATM de 1996 en adelante, 34, 155 megas, ya. Y de ahí pues podíamos poner MPLS, ya, y hay todavía otra parte de tecnologías más, ya, pero es como para que tengan la referencia. Como les digo, lo que hay que entender aquí, y que para mí es bien importante, ¿va? Es que esta es como la base de los circuitos virtuales, ¿va? Cómo funcionan en la red de WAN. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que, digamos, cómo se establecen los circuitos, ¿va? Por ejemplo, ATM, ya lo vamos a ver, ¿va? Ahorita, pero MPLS, por ejemplo, él utiliza información de la capa 3 para crear circuitos en la capa 2.
Ya digamos, le agregaron un poco más de inteligencia a los switches. Viene de ATM, ¿va? ATM lo hicieron un poco más inteligente y a eso le llaman MPLS. ¿Va? Entonces, agarran ahí de la capa 3, ¿va? Entonces en lugar de irse por router, nos vamos a ir por capa 2, ¿va? Entonces se crean los circuitos virtuales. Pero el concepto es el mismo, o sea, ya vamos a ver cómo vamos a ir, digamos, cambiando un poco, digamos, por ejemplo, vamos a ver cambios entre Friend Relay y ATM, pero conceptualmente es lo mismo. Digamos, se va mejorando la tecnología, se le va agregando algo para que sea más versátil, pero el concepto es el mismo, ¿verdad? Es lo que quiero que comprendan. Y si nos vamos a las redes LAN, fíjense que también la red LAN se parece a este que les dije la vez pasada, solo que vean, las LAN lo hacemos conmutamos por destinos y fuentes, ¿va? Por la dirección de la fuente y del destino, ¿verdad? Y toda esa conmutación, las tablas se hacen de forma dinámica. Digamos, en AWAN es un poquito más complicado, ¿verdad? Y casi que no lo hacemos por la fuente y el destino, ¿va? Bueno, excepción MPLS, ¿va? Pero sí, la lógica, como les digo, va cambiando un poco, ¿va? Pero lo que quisiera que intentaran entenderle allá el sabor, digamos, a la lógica de cómo se crean los circuitos virtuales, ¿va? Entonces, aquí estamos con las características comunes de todas las redes virtuales, ¿va? A los paquetes los marcamos, ¿va? Con una etiqueta, ¿va? Por MPLS, por ejemplo, eso es label, al switching, ¿va? También es por etiqueta, se le agrega una etiqueta. Friend Relay, la cabecera es una etiqueta, ¿va? ¿Ya? La ATM igual tenemos ahí en etiqueta, ¿va? Entonces, por les decía, es bien similar, ¿va? Todo, ¿va? Por eso es bueno características comunes a todas las redes virtuales. Cada paquete va marcado con una etiqueta identificativa propia de cada protocolo. La etiqueta es modificada por cada conmutador, va, por el que pase el paquete. El conmutador asigna la nueva etiqueta y la interfaz de salida en función de la etiqueta vieja y la interfaz de entrada mediante una tabla que relaciona etiqueta puerto de entrada y etiqueta puerto de salida. Así de sencillo es. Ya. El conjunto de etiquetas y puertos por los que discurre un paquete formando un camino extremo a extremo es a lo que denominamos circuito virtual. ¿Ya? Ese conjunto, toda esa trayectoria por donde pasa, ¿verdad? Todos esos switches que pasan, por donde pasa el paquete, todo eso constituye lo que es el circuito virtual. ¿Verdad? Entonces los circuitos virtuales permiten que diferentes usuarios, equipos, aplicaciones compartan enlaces sin que sus paquetes se mezclen. O sea, pueden enviar, bueno, ahí le pueden viajan juntos, pero no revueltos. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ¿para qué? Para que la infraestructura se aproveche mejor y los costos se reduzcan. Esa es como la optimización que se hace. Como decía, la idea es que compartimos todos esos anchos de banda para optimizar el uso del medio. Recordemos el ejemplo que les puse de los vagones, ¿va? Es como el TDM es un tren que tiene vagones reservados para cada usuario, para cada trayectoria. Entonces, el vagón, si alguien no tiene paquetes que enviar, el vagón se va vacío, ¿verdad? Esa es la desventaja, porque es un lujo, digamos, de tener ese nivel digamos, como el tráfico es dinámico, tener ese nivel de lujo, de tener vagones exclusivos, ya. Aunque imaginen, alguien quiere mandar más, lo que les decía, información, pero como no es su vagón, no importa, se va vacío. En estas tecnologías no. Lo que se busca es eso, ¿va? El mismo tren, solo que si alguien yo tengo que mandar algo, lo mando, pero si en un momento dado, un instante de tiempo dado, no tengo algo que enviar y alguien más tiene algo que enviar, la idea es que le presten el vagón, ¿va? Le llenen ese vagón con la carga y se lo lleven. Esa es como la filosofía de todo esto, parte de las redes virtuales, digamos, comparado con TDM. TDM reserva el espacio, es fijo,
no puede cambiar, no varía en el tiempo, es lo mismo, en estos no, es dinámico. Siempre es un multiplexeo en tiempo, pero este es estadístico, se basa en un tráfico que cambia en función de qué ráfaga, no se mantiene constante. ¿Ya? Esa es la lógica. ¿Ya? Es la estructura, es la que ya habíamos visto en la clase, en la presentación anterior, está más detallada. ¿Va? Pero en general, siempre tenemos, recuerden, el byte que siempre se coloca al inicio de cada trama, ¿verdad? Y aparece al fin, ¿por qué? Porque es el inicio del otro. ¿Ya? Entonces, eh, no está, digamos, a donde está la conexión, ¿va? Normalmente es lo que se ocupan son los PVC, se van pasando las tramas de entre el nodo y nodo, ¿va? Y se va verificando el CRC, ¿va? Que el CRC es el que me da, el que me dice si puede haber algún cambio en que se modificó la trama desde un punto a otro. Y pues si llega a haber alguna falla, pues se descarta. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? El campo de la parte de dirección es el que contiene lo que es el DLSI, ¿verdad? ¿Ya? Que son los 10 bits que habíamos hablado, que me identifica un canal, ¿verdad? Y ahí está. Bueno, lo que ya hemos hablado es como un resumen de lo anterior, ¿verdad? Ya, aquí está, DLSI, el FEC, el BEC, DE, CR y 0. Eso ya también ya lo vimos el día de ahora. ¿Ya? Como el DLSI tiene 10 bits, ¿verdad? Disponible, puede valer entre 0 y 1023, ¿verdad? De los 0 al 15 y del 92 para arriba están reservados. ¿Se recuerdan? Aparte del LMI, el Keep Alive, todo eso que vimos también hoy, ¿verdad? Todo eso, digamos, PVCs de gestión que se pueden formar, para encontrar los SBC y todo eso, para que se configuren, todo eso, para eso están reservados esos DLSI, ¿ya? Entonces no los podemos usar nosotros. Ya vamos a ver la lógica de los DLSI que sí podemos utilizar. O sea, pero del 0 al 15 no, y del 992 para 1023 no tampoco. ¿No? Aquí la parte del traffic shaping, ¿va? Que es lo que le mencionaba, es la parte que se recorta, digamos, se le da forma al tráfico por los PVC. ¿Va? Aquí viene lo que les mencionaba. Imaginémonos que el enlace, la línea de acceso aquí es de 2 megas. Ya, es un EU. Fíjense cómo se combina esto, porque en la realidad eso puede ser un E1. De ahí sí, no los quiero confundir, porque, pero pues me gusta esta presentación por eso, porque va de acuerdo a la realidad, digamos que usted puede tener, digamos, la línea de acceso 2048. Puede ser un E1, pero sobre el E1 usted monta Friend Relay para que gestione todo el E1, le da toda la capacidad a Friend Relay y él se encarga de asignar de forma dinámica los anchos de banda. Los anchos de banda no, a las tasas de, de, de tráfico. Entonces, vaya, no nos metamos en esa discusión ahorita, pero sí interesante, va, eso que vean. Entonces, pero el PVC, por ejemplo, tiene un CIR de 1024, ¿ya? Pero tiene un EIR de 384. ¿Qué me dice eso? Que por default tengo 1024 como, entre comillas, garantizado. Es el Committed Information Rate, ¿verdad? Es 1024, pero también tengo disponibilidad de 384 kbps adicionales si fuera necesario. ¿Ya? Así se lee esto, así se interpreta. Ahora, en realidad, lo que están viendo los switches son bytes y tiempo. Así es que llegan a esas tasas. Esas son tasas promedio. Pero los switches, como eso lo hacen en milisegundos, lo que él ve es un periodo, usted lo que dice es, llama el TC. Fíjense lo que uno configura en el switch. Uno configura el TC, que es el tiempo committed, es el tiempo porque eso tiene que ver con el tipo de tráfico. Uno define el TC y define el BC, que es los bytes en ese TC permitido, y define el BE,
Ya. Digamos, el TC no es un segundo, ¿verdad? Porque lo normal, lógico, cuando nosotros vemos estos volados es por segundo, pero no, el TC es más pequeño, el TC puede ser 10 milisegundos. Entonces, usted define cuántos bytes va a permitir en 10 milisegundos para un canal, y cuántos bytes en BE, y cuántos bytes en BC, ¿verdad? Que es el comprometido, va a permitir en esos 10 milisegundos. Ahora, al final se convierte en una tasa promedio de 1024 kbps, ¿verdad? Pero en el switch usted no define, el CIR no lo define como 1024 kbps, sino que uno define el TC, el tiempo y los bytes en ese tiempo, y también el exceso. Y así los mide el switch, ¿verdad? Así funciona el switch. El switch, eso es lo que hace en este time slot de tiempo, que es el TC, voy a permitir para este canal tantos bytes, ¿verdad? Committed, el BC, y también puedo un adicional de tantos bytes que me da el EIR. Y aquí, pues, en este otro canal, por ejemplo, 1024 para acá y 384. ¿Qué está haciendo esto? Imaginémonos que físicamente la línea soporta 2048. De X, de la línea que me conecta de X con la red es 2048 kbps. Entonces, digo, ok, 1 mega, digamos que esos son 2 megas. 1 mega lo mando para Y y 1 mega para Z. Ya garantizado, 1 y 1. Ahora, pero imaginémonos que X no tiene nada que mandarle a Z, puede ocupar hasta 384 kbps adicionales para el enlace entre X y Y. Voy a tomar prestado, digamos, 384 del ancho de banda, digamos, que tenía entre X y Z. ¿Ya? Entonces, entonces agarro y se lo asigno temporalmente al PVC en que entre X y Y. Digamos, y en ese instante, por supuesto, que estoy ocupando el 84, no va a poder ocupar el mega Z, pero supuestamente lo que ha hecho ahí el FRADBA que está dentro del switch, del router, él vio que no tenía nada que enviar en esos segundos, en esos milisegundos, no tenía nada que enviar a Z. Entonces lo mandó, ocupó ese espacio de tiempo y mandó datos hacia Y, ¿verdad? Y generando pues hasta un exceso de 384 kbps. Esa es como la lógica. Entonces por eso se ve que como que se optimiza, ¿va? Porque digamos en una línea que es de 2040, de 2 megas, por ejemplo, puedo hacer un enlace de 1 mega y 1 mega, digamos, fijo, ya normal, pero en caso de que no tenga nada que enviar uno, entonces puedo ocupar 384 kbps del otro PVC, lo ocupo temporalmente en el otro. Ya, o sea, ahí está como la gracia del protocolo, ¿verdad? Quedamos hasta acá. Siguiente clase continuamos con este tema. Es un poco, digamos, aburrido un poco, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad? Pero son los conceptos, ¿verdad? Y ahí vamos a ver ahí la SD-WAN. Y hay otras cosas que se ocupan actualmente, pero todo el principio está en esto. Ya, por eso siempre me gusta mostrar esta parte, porque es como la base para entender las nuevas tecnologías que están en boga ahorita, ¿verdad? Entonces, tenemos laboratorio esta semana y empezamos también con la otra guía, la de Friends Relay ahí. Que tengan todos buen día.